Oriente Próximo está experimentando un nuevo nivel de violencia y brutalidad con repercusiones que sobrepasan la región. El 7 de octubre, la organización terrorista islamista Hamas lanzó un ataque contra Israel en el que murieron más de 1.300 personas. Además, los terroristas tomaron numerosos rehenes. En respuesta, Israel ha movilizado a 300.000 reservistas y está bloqueando la franja de Gaza, donde, según las autoridades palestinas, hasta ahora han muerto más de 1.300 personas durante los contraataques del ejército israelí. Una situación que amenaza de por sí la frágil situación en Oriente Próximo. Por eso, en A Fondo nos preguntamos, ¿el terror de Hamas contra Israel sumerge a la región aún más en el caos? Ese es nuestro tema aquí en A Fondo. Bienvenidos a esta nueva emisión. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Estos son nuestros invitados. Los presento. Amir Valle es experto en Oriente Medio, terrorismo internacional, autor de varios libros sobre el conflicto palestino-israelí. Isaac Risco, analista político y periodista, fue corresponsal en América Latina y el Caribe para la agencia alemana dpa, actualmente analista de política internacional y de geopolítica global en el programa DW Analiza de Deutsche Welle. Y desde Haifa, Israel, nos acompaña vía Skype Adrián Krupnik, es doctor en historia, investigador de la Universidad de Tel Aviv. Bienvenidos a ustedes por estar con nosotros y bueno, bienvenidos a esta mesa redonda para analizar este duro y difícil conflicto que se ha generado desde el pasado sábado. Unos 3.000 cohetes fueron disparados a la misma hora desde Gaza hacia Israel. Distintos milicianos de Hamas entraron al territorio israelí, mataron además a muchísimos jóvenes que estaban en un festival de música. Las imágenes son terribles que hemos visto hasta ahora, es una situación realmente angustiante y por eso me gustaría comenzar por ese hecho que arrancó toda esta situación que estamos viviendo. Amir, ¿cómo valoras tú este ataque? Bueno, es un ataque primero que habría que esperarlo. Es decir, había que esperarlo. No podemos olvidar que llevamos un año en el que todas las tensiones en la región, sobre todo en Israel, se han venido complicando con Gaza, con Cisjordania. Es decir, era una olla que venía a punto de explotar. Aunque Netanyahu haya dicho que no recibió ningún aviso de que era posible esta incursión, sí. Algunos generales sí están diciendo que ellos algunos días antes habían recibido algunos informes que hacían prever que podía estarse preparando algo, lo que no imaginaron nunca que fuera a ocurrir del modo en que ocurrió y además que ocurriera en un momento muy específico, o sea, un Shabbat, que es un momento en el que el sábado, en el que los israelitas están generalmente en su casa, y un Sukkot, que es una fiesta religiosa en la que también generalmente la mayoría y una buena parte del ejército, los reclutas, etcétera, van a sus casas a celebrar con su familia. Entonces, en ese contexto ocurre eso, por supuesto, todo el mundo se asombra de lo fácil que resultó ante un ejército que tiene la fama de ser un ejército absolutamente descomunal en su fuerza, con un servicio de inteligencia que es de los primeros en el mundo. Es decir, que ya tenían informes que esto iba a ocurrir. Está en veremos y por esa razón me imagino que muchas cabezas vayan a caer porque Netanyahu lo desmiente, pero el ejército, y repito, algunos generales del ejército sí han dicho que tenían alguna información. La verdad, habría que ver en qué termina, ¿no? Claro, bueno, vamos ahora directamente a Israel, a Haifa. Adrián, me gustaría preguntarte cómo viviste tú este atentado de Hamas allí en Israel. Muchas gracias por la comunicación. Bueno, en principio estoy de acuerdo con Amir, esto era de esperar para los que seguimos el proceso histórico y así lo hice saber en otras oportunidades en que discutí con ustedes. La manera en que yo viví esto el sábado desde muy temprano, en principio simplemente había visto una noticia de un ataque y un muerto, me pareció que bueno, hasta ahí no salía de lo que lamentablemente hemos llegado a asimilar como algo habitual, pero enseguida empezaron a llegar las informaciones y comprendí, como toda la sociedad, que estaba pasando algo realmente diferente. Desde entonces formo parte
de una sociedad que está choqueada, pero acomodándose a la crisis y cada cual intentando sacar lo mejor de sí mismo para afrontar la situación. Es por eso también que agradezco muchísimo que me hayan incluido en esta mesa. El carácter de este atentado, que se parece a un pogrom de los que sufrían los judíos en Europa durante 500 años, prácticamente hasta la Primera Guerra Mundial, y después ni hablar con la expansión del nazismo hacia Europa del Este, esto se parece mucho a eso, antes que a un conflicto militar entre dos estados. Hamas entró al territorio israelí para masacrar a la población civil. Entró para eso, lo hicieron con profesionalismo meticuloso, y la única diferencia con las matanzas de hace mucho tiempo es que cuentan con redes sociales para hacer que el terror atraviese por vía digital todas las fronteras del planeta. Adrián, te interrumpo porque me gustaría saber, después del atentado, cómo se está viviendo esta situación allí, porque tenemos entendido que siguen los ataques contra el territorio israelí, ¿no? Bueno, por supuesto que seguimos en un clima de tensión, sigue habiendo intercambio de fuego en la Franja de Gaza y una situación muy tensa en el norte. Yo estoy en Haifa, es una ciudad que está al norte. Recuerdo a toda la audiencia que Israel tiene de norte a sur 424 kilómetros de largo más o menos, así que hablar de norte y sur es bastante relativo, pero digamos, aquí en el norte la amenaza latente es que en algún momento participe también de este ataque Hezbollah, porque hay que mencionar que Hezbollah y Hamas actúan coordinadamente, ambos al servicio de la política regional del gobierno de los ayatolás en Irán. Por lo tanto, sigue la tensión en Gaza. Uno está pendiente de que suene una alarma antiaérea. Ayer hubo aquí una en el vecindario donde yo vivo. Debí bajar al refugio, pasé ahí más o menos una hora. Cada ciudadano tiene su bolso de emergencia con algo de agua. Se recomiendan ciertas medidas de seguridad que todos seguimos. El que puede trabajar de su casa intenta hacerlo en la medida de lo posible, porque también la situación disloca la rutina de todas las personas. Por supuesto. Bueno, esperamos que durante nuestro programa no tengas que dejarnos, que te quedes allí con nosotros y que estés a salvo. Sigue la tensión, dice Adrián, la amenaza es latente, el ataque de Hamas fue de gran magnitud, hablamos de 250 personas ese sábado 7 de octubre. ¿Es posible que Hamas haya organizado todo esto solo? No es verosímil creer que jamás haya organizado todo esto. Son unas interrogantes que hay que despejar, ¿no? Por un lado, es verdad que jamás se ha profesionalizado mucho como un grupo terrorista, como un grupo radical, extremista en los últimos años, pero también es verdad que ha contado con un apoyo muy importante que ya mencionaba Adrián, que es Irán, ¿no? Irán jamás no podría tener la dimensión que tiene, la fuerza que tiene, igual que Hezbollah, sin el apoyo de Irán, ¿no? Entonces, una de las preguntas o interrogantes creo que sin despejar todavía de los últimos días es hasta qué punto Irán ha apoyado eso, hasta qué punto ha habido apoyos externos para que jamás llegue a cabo, arme toda la logística y organice un ataque de tan magnitud que ya se habló aquí, que sorprendió a los militares, a los servicios de inteligencia de Israel, que normalmente están preparados para casos así, ¿no? Entonces, la dimensión y la magnitud de esto hace suponer que han contado con apoyos importantes, una preparación larga, y es un poco lo que hay que ver, un poco despejar hasta qué punto, quién ha apoyado y cómo. Isaac, hasta ahora Estados Unidos y también Israel no han asegurado que Irán esté detrás de todo este ataque. ¿Qué buscaría en todo caso Irán? No lo han asegurado porque, claro, que no hay que tener cautela, no hay que tener los indicios, hay que tener las pruebas claras para poder hablar o poder hacer culpabilidades, ¿no? Irán, por un lado, tiene la enemistad, el odio histórico por Israel, o sea, atacar a Israel, desestabilizar a Israel es un objetivo claro de Irán general, estructural, siempre está en sus planes debilitar a Israel. Puntualmente, temporalmente, se especula también con ciertas dinámicas que están ocurriendo en Cercano Oriente. Por ejemplo, el acercamiento en ciernes entre Arabia Saudita e Israel
algo que a Irán no le interesa en lo más mínimo, un acercamiento que ha sido patrocinado en gran parte por Estados Unidos. Quizás recordamos un poco para el público en general que Arabia Saudita e Irán son rivales regionales, ¿no? Son países que tienen una rivalidad importante por la hegemonía en el mundo musulmán, ¿no? Claro. Irán de tradición chiita, de mayoría chiita, y Arabia Saudita que representa a los sunitas, ¿no? Y ese acercamiento, esa posible alianza, esos posibles acuerdos, al menos ese descongelamiento de las relaciones entre Israel y Arabia Saudita es algo que no le interesa para nada a Irán, ¿no? También que Israel empiece a tener relaciones normales con los países vecinos, ¿no? Entonces ese es un elemento que también se puede considerar, y se debe considerar si el momento elegido es para torpedear esos intentos de normalizar la situación para Israel. Yo soy de los que piensa, sí, yo soy de los que piensa justamente eso también. Es decir, si hay que recordar algo, cuando los tratados de Oslo, en 1993, en que Israel y Palestina, en aquel entonces la Organización de Liberación de Palestina, en la figura de Yasser Arafat, conversan para de pronto reconocer Palestina, el Estado de Israel, Israel, el Estado de Palestina, empieza el primero que salta, la primera pieza que salta es justamente Hamás, apoyado por Irán. A Irán no le convenía en ese momento ese tipo de relación. ¿Por qué? Porque esa relación iba a abrir en aquel momento esto que ha pasado hoy, que de pronto Arabia Saudita e Israel, que durante mucho tiempo han sido enemigos, se sientan en una mesa a conversar. Pero no solamente eso, sino que empiezan la conversación esa se iba a extender a otro grupo de países de la región que ya están implicados en el tratado, que iban a dejar totalmente aislado a Irán y lo iban a estar como acorralando como la oveja negra de la región que no quiere la paz, que no quiere la estabilidad, etc. Entonces, es un mecanismo que siempre ha sido utilizado del lado de los extremistas palestinos. Es decir, generalmente del lado de los que dicen representar a Palestina, yo siempre digo en el caso, y lo vuelvo a repetir, lo he dicho varias veces en estos días, jamás no representa a los palestinos, aunque haya llegado a las elecciones en 2006 en Gaza votando por los palestinos y después cuando se formó todo el gran dilema entre Mahmoud Abbas con la Autoridad Nacional Palestina, o sea, al-Fatah básicamente en ese caso, dan una especie de golpe de Estado y empiezan a gobernar de facto desde 2007 en Gaza. No representan al pueblo palestino. Por eso yo siempre les pido, sobre todo a la mayoría de los colegas palestinos, hay que desmarcarse de Hamás y del terrorismo que significa Hamás si ustedes quieren defender alguna de los derechos que les corresponden sobre o sea, los derechos justos que están diciendo. Ahora, ¿qué sucede en este caso? ¿Qué es lo importante? Irán siempre va a tratar de torpedear junto con una aliada, o sea, digamos, con otra oleada de gente. Siempre mencionamos a Irán, pero hay que mencionar a Qatar. Es decir, Qatar se ha convertido prácticamente que en la cara diplomática de Hamás. Allí tienen su oficina, tienen sus conversaciones, es una especie de speaker de Hamás. Entonces, está de esto, pero está también Irak, está una parte, digamos, de Afganistán. Hay un grupo vamos a decir, de países que están totalmente tratando de desestabilizar la región y de pronto a esos países, con Irán a la cabeza, no le conviene toda esta estrategia que de pronto está buscando Estados Unidos, Israel, Arabia Saudita y obviamente, ¿quiénes van a ser las armas para desestabilizar los grupos terroristas? Por eso entra Hezbollah, por eso entra Hamás, por eso entra la Yihad Islámica también haciendo sus acciones dentro de Gaza. Es decir, los terroristas son los que de pronto rompen toda la estabilidad que los seres pensantes en las dos caras del conflicto están buscando. Muy interesante lo que nos dices porque es el contexto de todo este conflicto que está resurgiendo esta semana y es importante pues conocer de dónde vienen todos estos actores que están aquí jugando en este conflicto. Voy de nuevo a Israel. Adrián, te pregunto, el Gabinete de Seguridad de Israel ha declarado oficialmente el estado de guerra. ¿Qué significa exactamente esto? Bueno, antes de responderte,
Retomo lo que dijeron los dos colegas. Sin dudas que la clave de todo esto, el móvil principal, es sabotear la normalización de relaciones entre Arabia Saudita e Israel. Sin dudas. Pero también quiero decir que cuando se firman relaciones diplomáticas entre dos países, significa que todo lo anterior, todo lo importante, ya está conversado. Así que este es un golpe desesperado de Irán o precipitado por Irán, que percibe que se le van a venir obstáculos muy difíciles, porque en la región del Golfo Pérsico son muchos los países que ven con preocupación a Irán y son muchos otros que, aunque no lo hagan público, desean una Israel segura, un Israel normalizando sus relaciones para contrapesar a Irán, porque ven que es un poder en expansión que no duda en utilizar la fuerza. Entonces esto lo ve Arabia Saudita, lo ven distintos países. Adrián, perdón, te voy a repreguntar, porque hablaste de un golpe precipitado de Irán y Hamás. ¿Por qué se da entonces eso justamente ahora? ¿Por qué tan precipitado? Bien. como lo ves tú? Bueno, hasta hace muy pocos días era un hecho que Arabia Saudita e Israel se encaminan a las plenas relaciones diplomáticas patrocinadas por Estados Unidos. También, para ampliar la foto que muy bien describieron los colegas, no nos olvidemos, esto es parte de la misma guerra que lanzó Putin contra Ucrania. Los drones que usa Putin contra Ucrania son de fabricación iraní. Irán es uno de los motores que busca desestabilizar el orden mundial, y lo que la población del mundo entero tiene que comprender es que no es para crear un orden más justo o una economía mejor distribuida, sino para llevar adelante sus objetivos regionales y para adoctrinar. O sea, es exacto lo que dijo Amir Valle. Jamás ha secuestrado la causa palestina. La causa palestina de un Estado independiente es una causa justa que la sociedad israelí en su mayoría comparte, y yo comparto en lo personal. Pero esa causa justa, noble, está secuestrada por Hamás, que además tiene de rehenes, antes que a ninguna otra persona, a toda la población de Gaza. Ahora a esos rehenes se suman los rehenes que han secuestrado de territorio israelí, violando todo tipo de derechos humanos, los mismos derechos humanos que violaron las dictaduras latinoamericanas durante la década del 60 y 70. Así que cuando digo que Irán se precipitó en esto, y de hecho, primero, aquí no se agotaron las cartas de Hamás. Ellos siempre que actúan tienen guardadas y calculadas las siguientes jugadas. Es obvio que ellos están esperando ahora para ver cómo reaccionar en caso de una incursión terrestre. Ellos ya saben, desde hace mucho tiempo que planificaron todo esto, ya saben qué pasos van a seguir, pero no olvidemos que ellos no evalúan el resultado de estos enfrentamientos en términos militares o de éxito político en los parámetros que nosotros, que vivimos en democracias occidentales, pensamos un éxito político. Para ellos el éxito es que Gaza sea destruida, que su población esté cada vez peor y que la prensa internacional y la opinión pública se fortalezcan en contra del Estado de Israel. Eso es para ellos un éxito. Y recalco que el liderazgo de Hamás no sufre las penurias que sufre la población. Ellos dan sus conferencias de prensa las más de las veces en lujosísimos hoteles, sin que les falte comida, bebida y una vida suntuosa. Y esos fueron los mismos motivos que hicieron que ganen elecciones en 2006, porque por la misma corrupción el liderazgo de Yasser Arafat y Fatah, que era el partido laico, había perdido las elecciones. Adrián. Sí, tengo que interrumpirte para mostrar este informe. Sin duda, como hemos dicho hasta ahora, ha sido uno de los fines de semana más sangrientos de la historia israelí y palestina. La situación es bien complicada, como lo están escuchando. Comenzó, como dijimos, con el lanzamiento de cohetes desde Gaza, justo después del amanecer. Ni Estados Unidos ni Israel han apuntado a Irán como responsable de la organización, esto hay que repetirlo, y el lanzamiento del ataque de Hamás. El pasado 7 de octubre, militantes del grupo terrorista de Hamás lanzaron una lluvia de cohetes, más de 2.000 sobre territorio israelí. Con explosivos y excavadoras lograron penetrar la barrera que separa el enclave palestino.
Según fuentes israelíes, entraron más de 1.500 terroristas matando a 1.200 personas en Israel. Así como también acabaron con la vida de muchos jóvenes en un festival de música y tomaron más de 150 personas como rehenes, entre ellos mujeres y niños. El líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, ensalzó el ataque terrorista pero negó la implicación de su gobierno. No obstante, los analistas aseguran que sin la ayuda de Teherán no hubiera sido posible perpetrar semejante ataque. Irán ha amenazado reiteradamente con destruir a su enemigo, Israel. Hace años que el régimen iraní apoya a los militantes islamistas de Hamás en Gaza con dinero, armas y entrenamiento. Irán también amenaza a Israel a través de las milicias de Hezbollah en el Líbano, cuyo brazo armado está considerado una organización terrorista por la Unión Europea. Hezbollah no tardó en demostrar su solidaridad con Hamás lanzando cohetes al territorio fronterizo con Israel. ¿Podrá Israel derrotar militarmente a Hamás? Bueno, lo escuchamos también del lado de Gaza. Hay miles de personas muertas tras el ataque o la respuesta de Israel. Además, hay un bloqueo que se ha reforzado. No hay electricidad, no hay agua. ¿Era de esperarse esta respuesta de Israel? ¿No contaba jamás, acaso, con una reacción tan fuerte como la de el gobierno israelí? Pues es difícil suponer que jamás no haya tenido en sus cálculos esa respuesta israelí, porque Israel también tiene un patrón claro de reacción, de no permitir esos ataques y responder con dureza a veces, ¿no? Y para retomar un poco lo que decía Adrián, pues yo creo, no sé si ser tan optimista respecto a los objetivos de Hamás y de Irán y la posibilidad de que consigan lograrlos. Por un lado, creo que eso depende mucho de la respuesta de Israel, de qué tan fuerte sea, de qué tan desproporcionada sea, porque eso también ha pasado, que Israel ataca con demasiada dureza y las víctimas civiles del lado palestino son las que a lo largo de estos años también le causan un problema de imagen internacional a Israel. Lo decía también Adrián, quizá con otros matices, pero ellos jamás tienen en sus cálculos la respuesta violenta a Israel. Saben que la muerte de civiles y esto va a perjudicar la imagen de Israel. La pregunta es, ¿hasta qué punto van a conseguir ellos eso? Que ahora que son, digamos, entre comillas, los malos de la película, conseguir que Israel responda con tanta violencia que pierdan razón, entre comillas, ¿no?, al hacer eso. Entonces, eso me plantea a mí las dudas de cómo va a seguir esto. La otra duda que tengo es respecto a si de verdad no van a conseguir sabotear las relaciones o el acuerdo entre Arabia Saudita e Israel. Creo que con una situación de conflicto abierto ahí, con muchos palestinos muertos, con una crisis abierta en Gaza, Puede ser que va a ser Arabia muy difícil Saudita... para un país árabe también desmarcarse por completo de la causa palestina, ¿no? Ahí yo creo que es parte del cálculo. Entonces ahí también podríamos hablar de estos efectos de esa guerra que acaba de anunciar Israel. Claro, por supuesto. Ahí hay un cálculo muy claro de parte de Hamás. Arabia Saudita es suní. Los palestinos son mayoría sunita. Es decir, es muy raro para mucha gente que de pronto Arabia Saudita esté negociando con Israel. Es parte del discurso. Es parte del discurso. Pero abandone a los palestinos. Abandone a los palestinos, pero... Claro. Y es la parte, digamos, la parte más, vamos a decir, complicada del asunto. Para quienes no estén cerca del tema, estamos hablando de una región que son 365 kilómetros cuadrados en el cual habitan, es decir, estamos hablando en materia de territorio de una cosita así, en el cual habitan 2 millones de personas. Cualquier acción militar, cualquier acción militar dirigida contra Hamás va a provocar siempre grandes pérdidas humanas, civiles. Ese es un cálculo de Hamás. Estoy de acuerdo totalmente con lo que decía Adrián. A ellos eso no les importa. Por eso es que se dice siempre que ellos han secuestrado la causa palestina, porque además usan a los muertos palestinos como un escudo precisamente contra Israel para crear. Ellos ponen los muertos. A lo largo de todo el tiempo lo han estado haciendo. Entonces, ese es un cálculo, Isaac, también que considero muy interesante y que puede una reacción, digamos, como la ha dicho Netanyahu,
van a tener una guerra que el enemigo nunca antes había conocido. Claro. Esas palabras son bastante fuertes. Pero el coste para Israel... Israel... Eso es lo que espera Irán. Eso Claro, y eso es lo que espera Irán y lo que espera Hamás. ¿Y el coste cuál será el coste entonces para Israel? El coste puede ser también, o sea, el coste para Israel puede ser, en principio, lo que ha sucedido hasta hoy. Es decir, de pronto... Palestina, o sea, en el caso de Hamás, desde la Franja de Gaza, establece una agresión contra alguna parte de Israel. Israel responde. Obviamente, los muertos del lado palestino siempre, hasta hoy, han sido mayores que los del lado de Israel. Eso hay que decirlo muy claro. Es decir, hemos visto el horror de la gente muriendo precisamente por estos ataques de un lado y del otro. Claro. Y obviamente eso está totalmente planificado. Y esa es la imagen. Una es para totalmente tirar a Israel delante de la opinión pública mundial como tú eres el culpable. No somos nosotros que hemos matado a niños, que hemos decapitado a niños, como hemos visto las imágenes, después de las personas muertas orinándose encima de los cadáveres de las personas. Es decir, haciendo horrores. Como bien decía Adrián, esas imágenes no se habían visto de ese lado, vamos a decir, de ese nivel de crudeza antes. No es lo mismo que de pronto una bomba mate a civiles, que sí, la muerte siempre es igual para todo el mundo, pero además de matarlos y de asesinarlos y de mutilarlos, vejarlos en la muerte. Es decir, eso lo hacen los terroristas. Y eso es lo que debe quedar muy claro, ¿no? Claro. Adrián, ¿esto será un golpe o una oportunidad para alinear a los detractores de Israel? Bueno, yo creo que obviamente es un golpe, pero es también una oportunidad para alinearse internamente en Israel, alinearse internacionalmente e ir por los objetivos que hay que ir, que en este momento es el gobierno de los ayatolás en Irán. Yo no estoy muy de acuerdo con mis colegas en este punto. Yo creo que esta crisis no va a disuadir a Arabia Saudita de proseguir su normalización de relaciones con Israel. Posiblemente ahora no hayan eventos que hablen de eso públicamente y demás, pero todo lo que hayan conversado no va a hacer más que profundizarse y sus acuerdos no van a hacer más que profundizarse debido a los imperativos de seguridad. Hoy en día, imagínense si ustedes son el gobierno de Arabia, ustedes hoy estarían pensando qué sería de ustedes si en algún momento un Irán más poderoso con un programa nuclear ya finalizado decide invadir el país que ustedes gobiernan. O sea, en el Golfo Pérsico los países temen la expansión iraní. Y esto no tiene que ver ni con palestinos ni con israelíes. Temen un Irán expansionista que está encaminado a adquirir armamento nuclear. Y los roces que tiene Irán internacionalmente no son solo con Israel, a quien elige estratégicamente. Les recuerdo que no compartimos fronteras, hay muchos países entre nosotros. Irán tiene problemas también con el gobierno de los talibanes por cuestiones de agua. Son países que han hecho las cosas muy mal durante muchos años en la manera en que utilizaron el agua y ya han tenido choques armados en ríos que comparten por el uso del acceso al agua. Así que no olvidemos que el gobierno de Irán y su policía de la moral no duda en matar a una mujer o a una adolescente que, como tú, Silvia, en este momento esté simplemente utilizando el cabello descubierto. Eso es en Irán hoy motivo para que la policía de la moral mate a una mujer. Por eso lo que yo digo es que ese gobierno tiene problemas en su frente interno y tiene problemas en su frente externo. Si las potencias del mundo, si la Unión Europea, la OTAN, Israel, los Estados Unidos actúan inteligentemente y en lugar de condenar a Israel por la defensa que evidentemente va a llevar adelante, porque la magnitud del ataque que sufrimos aquí en el Estado de Israel tiene que ver con que, y en este punto estoy en desacuerdo con lo que dijo hace instantes mi colega Risco, Israel se ha visto obligado a entrar cada vez que inició acciones contra Hamás, lo hizo con bisturí, porque hace esfuerzos enormes, a pesar de lo que diga la prensa, a pesar de lo que diga Hamás, y aún poniendo en riesgo a los soldados israelíes y en este momento a la población israelí. Israel siempre se ha cuidado de no dañar a los civiles. Esto está probado
en estadísticas la Eso cantidad de civiles... Sí, eso es interesante lo que dices, Adrián, y quisiera retomarlo aquí en nuestra mesa. Está en total desacuerdo contigo, Isaac. ¿Tú qué puedes decir? No, bueno, no sé, supongo que podríamos abrir un debate mucho más amplio ahí, con cifras para tenerlo, ¿no? O sea, yo creo que la historia de estos años nos dice que Israel ha tenido operaciones militares muy fuertes en territorios palestinos, que ha habido muchas víctimas palestinas, independientemente de cuánto cuidado haya puesto el ejército ahí. Si cuando bombardeas un territorio, lo decía Amir, como Gaza, va a haber víctimas civiles, ¿no? Claro. Entonces, y operaciones militares como ahora, ¿no? siempre conllevan a víctimas civiles, ¿no? Podemos abrir ahí un abanico, un debate de hasta qué punto. Lo que sí creo, y creo que eso es un hecho, es que las operaciones militares, la mano dura del gobierno actual con la ultraderecha israelí, le da una mala imagen a Israel internacionalmente. Creo que es un hecho. Habíamos hablado antes de Hezbollah, y lo retomo otra vez. ¿Quién es más peligroso para Israel como adversario, Hamás o Hezbollah? Hezbollah es una milicia militarmente más fuerte, ¿no? Es mucho más fuerte, y creo que un conflicto con Hezbollah, que ya lo he oído, ¿no? En 2007 fue, me parece, tendría otra magnitud, una magnitud distinta a la que tendría con Hamás. Hamás es más pequeño, Hezbollah es más fuerte, ¿no? Por lo mismo que es una milicia creada directamente por Irán, ¿no? Tendría más fuerte. Creo que estos días ha habido escaramuzas, ha habido indicios de que hay roces en la frontera norte, pero no se ha llegado a eso. Creo que los actores internacionales, Estados Unidos y todos los países, la propia OTAN, que están hablando ahora, que están intentando mediar, lo que están intentando evitar es que haya un conflicto más generalizado. Es decir, que se abra otro frente en el norte y que se abra unos combates, una guerra con Hezbollah, ¿no? Bueno, entonces, aunque no lo parezca, Amir, podría enfrentarse Israel también a una guerra de dos frentes. O sea, una guerra entre Hezbollah o Hamás. Puede enfrentarse ahora a una guerra de dos frentes contra el terrorismo, en este caso. Yo insisto en eso, es decir, tanto Hezbollah como Hamás, estamos hablando de movimientos islámicos totalmente terroristas, ¿no? Con acciones absolutamente terroristas y con planificación de acciones en lo ofensivo totalmente terroristas. Claro. Es decir, eso es algo que es muy claro. Yo no creo, fíjate, yo creo que confío totalmente en que Israel está preparado para ese tipo de guerra, más allá de que pueda... militarmente lo está. Militarmente lo está. De que pueda o no recibir ayuda exterior, etcétera, etcétera, porque hay que recordar que esa es la historia de Israel. En el 48, cuando se declara el Estado de Israel, que estaba Israel solito, todos los países de la región que no aceptaron la partición de dos estados atacaron a Israel. Israel venció. En 1973, la guerra de Yom Kippur, los estados fronterizos atacaron a Israel. Israel estaba solito, no recibió ayuda de nadie. Ganó nuevamente la guerra. Es decir, es un ejército que está muy bien preparado en ese sentido, que es lo que hace que ahora que todo el mundo se asombrara de esta acción de pronto y que nadie se diera cuenta de que estas personas no solamente pudieran romper la frontera, sino entrar y en territorio israelí cometer los crímenes que cometieron. Pues tomar el control, es decir, tomar el control de esa región, ¿no? Y perpetrar los crímenes que cometieron. Es decir, pero estamos hablando justamente de un ejército que ahora mismo está absolutamente preparado. Yo creo que es uno de los pueblos que yo admiro más patrióticamente hablando, porque de pronto ven los aviones que están llegando de todo el mundo cargados de ciudadanos israelitas que quieren participar en la guerra. Es decir, no hay que movilizarlos. Ellos están movilizados, ¿no? Lo complicado aquí va a ser los efectos que va a tener todo esto en la región. Israel actualmente mantiene relaciones diplomáticas plenas solo con dos de sus vecinos árabes, que es Egipto y Jordania, pero negociaciones recientes habían allanado, como hemos dicho, el camino hacia esa normalización de las relaciones con Israel y Arabia Saudita. Sin embargo, tras estos ataques a Israel y la defensiva en curso, ¿cómo puede quedar esto? ¿Cómo puede quedar el mapa político de la región? ¿Qué implicaciones tendrá para los recientes acuerdos y negociaciones en Oriente Medio?
El 22 de septiembre de este año, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu presentó ante las Naciones Unidas un nuevo Medio Oriente. Esbozó un corredor de paz y prosperidad entre Asia y Europa. Aseguró que su país estaba a punto de firmar una paz histórica con Arabia Saudita, un proceso de paz del que los palestinos serían parte, pero sin derecho a veto. El príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman también aludió recientemente a un posible acuerdo de paz con Israel. Su objetivo, protegerse frente a Irán y su programa nuclear. Estados Unidos impulsó este proceso, al parecer prometiendo a Riad garantías de seguridad y ayuda para construir su propio programa nuclear civil. Sin embargo, y según algunos medios, el plan tenía que incluir amplias concesiones de Israel a los palestinos. Arabia Saudita responsabiliza ahora en parte a Israel del ataque terrorista de Hamás, que sería el resultado de la ocupación continua y la privación al pueblo palestino de sus derechos, según la diplomacia saudí. Según el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken, los terroristas de Hamás habrían querido boicotear la normalización de relaciones entre Israel y Arabia Saudita. ¿Qué será, pues, de ese nuevo Oriente Medio que prometía Netanyahu? Bueno, vamos a tratar también de dilucidar esa pregunta, ese interrogante. Sin embargo, me voy a quedar de nuevo en esas negociaciones que se estaban dando entre Arabia Saudita e Israel, porque me parece muy importante, no solamente para Israel, sino también para los palestinos. O sea, ¿qué importancia tendrán esas negociaciones o pueden tener esas negociaciones para los palestinos y su causa? Exactamente. Es importante tener en cuenta ese plan de Netanyahu, de ese nuevo Oriente Medio. Ese plan incluía también un grupo de negociaciones que favorecían a los palestinos. Hay que recordar que esos planes, a pesar de venir de una gente de alguien de extrema derecha, incluye justamente un regreso a ese concepto de los dos estados, de tratar de volver a los dos estados, en el cual eliminar a Hamás de la fórmula permitiría completamente que la Autoridad Nacional Palestina recuperara su control, que Mahmoud Abbas pudiera ejercer nuevamente en los términos de la negociación entre los dos estados, de manera que pudieran sentarse en la mesa a negociar y un beneficio para los palestinos. Por eso yo siempre insisto en el discurso, yo creo que la causa palestina, cualquiera que sea, debe desmarcarse de Hamás. Debe primero condenar los crímenes de Hamás y a partir de ahí pueden exigir lo que quieran porque Israel en numerosas ocasiones ha intentado demostrar y lo ha demostrado su interés en volver a eso, excepto los graves errores que ha cometido, las ocupaciones de algunos territorios con los colonos. Es decir, ese trabajo de zapa, de ir quitando territorio a Palestina, de pronto tiene una sola solución, Silvia, y es sencillamente hay que regresar al plan original. De pronto, en 1948, Naciones Unidas determinó los palestinos tienen derecho a vivir en ese territorio, los israelitas tienen derecho a vivir en ese territorio, hizo esa división y no la hizo por gusto, la hizo sobre la base de un análisis bastante grande. Le tocó más a Israel en aquel momento la distribución porque tuvieron en cuenta también la inmensa diáspora judía que había, israelita y judía que había en el mundo. Y entonces, regresar a ese plan es lo primero. Claro. Regresar a lo que había logrado Yasser Arafat con la Organización Nacional de Liberación Palestina. Es decir, regresar a esos términos en los cuales se podía convivir en paz entre los dos estados. Adrián, te pregunto brevemente, por favor, dime tú, ¿qué opinas de ese plan de Israel, de Netanyahu, de crear ese nuevo Medio Oriente? Bueno, el plan tiene lógica, el plan le cierra a las necesidades de Arabia Saudita y de Israel. Retomo lo que dice el colega Amir Valle, Israel no solo se beneficiaría, sino que Israel necesita que los palestinos tengan su Estado. Lo que pasa es que aquel proyecto de Yasser Arafat ha sido sistemáticamente boicoteado por Hamás, por Irán y por Hezbollah. Confiemos en que el resultado de este conflicto sea una vuelta a esa solución de dos estados. Claro. Isaac, ¿esta guerra de Israel contra Gaza podría convertirse en una guerra en Oriente Medio?
Hay sí, la posibilidad la hay siempre, ¿no? Ahora hablábamos justamente de esta posibilidad que se habla en otros frentes. Parece ahora mismo que no, pero sí, obviamente esto puede crearse, puede desatar un fuego mayor, ¿no? ¿Y cuál será el papel de la comunidad internacional? Sí creo que el caos que está desatando ahora no es bueno para Oriente Medio, para los esfuerzos, los acuerdos con Arabia Saudita. Sigo manteniendo mi escepticismo, no creo que vayan a fallar, como hablábamos antes. Simplemente planteo este interrogante de si va a salir adelante como estaba después de lo que ha ocurrido, sobre todo después de una contraofensiva israelí. Pues la comunidad internacional tiene que buscar ahora apoyar a Israel, sin duda, por los ataques terroristas, sin duda, intentar que se vuelva al diálogo, ¿no? Claro. Quizá que eso jamás deje de ser un interlocutor legítimo que hable por los palestinos, ¿no? El problema que tiene los palestinos es que la Autoridad Nacional Palestina, Fatah, tampoco está perdió simplemente esa credibilidad, esa autoridad, esa legitimidad que tenía, ¿no? Y tener una voz más moderada, que también la necesita Israel, por cierto, ¿no? Yo reitero otra vez la crítica que decía, creo que el gobierno de Netanyahu, en toda su constelación, no es el interlocutor ideal para buscar el diálogo, para buscar la... ¿Y el papel de Estados Unidos, Amir, cómo lo ves? El papel de Estados Unidos es ¿Te preocupa? Mira, yo creo que es esencial. A Estados Unidos le interesa mucho la estabilidad en la región. Es decir, ese es lo fundamental que no podemos olvidar. Estados Unidos es el mayor interesado de que haya tranquilidad con Israel, de que se produzcan estos acuerdos de paz en la región en todos los sentidos, y además que todos los movimientos extremistas islámicos se aplaquen, y por supuesto que Irán encuentre vamos a decir, un stop absoluto dentro de la propia región. Impedir, como bien decía Adrián al inicio, que Irán se convierta en una fuerza en expansión dentro de la región. A Estados Unidos eso es una de las cosas que más le interesa, tratar de impedir eso. Obviamente, entonces, Estados Unidos se convierte en uno de los grandes, vamos a decir, promotores de la paz y de la estabilidad en la región. Esperemos que lo siga haciendo. Hasta ahora lo han hecho bastante. O sea, ¿tú crees que se puede alcanzar la paz o habrá más caos en la región? Habrá más caos en la región, según lo que yo veo hasta ahora, porque las dos posiciones están absolutamente extremas, están en los extremos. ¿Tú también lo crees? Yo creo, sí, tiendo a temer eso, ¿no? Y quizá en algún otro momento hablaremos del papel de Estados Unidos en la región. No sé si es el gran promotor de estabilidad. De estabilidad, claro. No sé, tengo mis dudas, serias dudas. Bueno, terminamos nosotros. Adrián, ya estamos casi yéndonos. Dilo. Hey, yo quiero señalar lo siguiente. En la mesa de ustedes no hay ningún invitado que viva en la Franja de Gaza y que pueda expresarse libremente. Eso resulta imposible y eso dice muchísimo. La población de Gaza es rehén jamás. No tienen ustedes ningún entrevistado de ahí. Solamente aparecen llorando a los muertos en ocasión de guerra. Adrián, nos vamos. Es lo único que les permite. Lo siento, nos vamos. Hasta luego.